Es momento del análisis y comentario. Informativo Forever FM. Muy buenos días, estamos en Radio Forever 92.5, son las 7 de la mañana, 34 minutos. Comenzamos esta última semana laborable del año 2010. Prácticamente terminamos una primera década, la primera década del siglo XXI. El día sábado anterior estuvimos celebrando la Navidad y este fin de año será el viernes 31, que además el gobierno nacional lo ha decretado como feriado. Por lo tanto, será laborable hasta el día jueves de esta semana. Y ya el viernes 31 feriado, el sábado estaremos 1 de enero, comenzando el primer día de el primer año de la nueva década. Algún día revisaremos la historia, Dios mediante, ¿verdad? ¿Qué pasó en la primera década del siglo XXI en el Ecuador? Haremos un balance histórico, haremos un inventario, así como se hace en estos días en las empresas cuando se revisan los inventarios de materias primas, inventarios de productos terminados y se cierran los balances a fin de año. Algunos trabajarán hasta el día 31, tendrán que hacerlo de manera obligada por el tema contable. Cuando hacemos el balance del país en estos primeros 10 años del siglo XXI, ¿cuántas necesidades insatisfechas todavía se mantienen? Lastimosamente, muchas. La parte económica en el Ecuador no es la del mejor resultado. Estamos creciendo menos del promedio de Latinoamérica en el año 2010, es decir, todavía atrasados. Preocupados porque los Estados Unidos, que en su Congreso había aprobado 180 días de aplazamiento del ATPDA para que ingresen productos ecuatorianos sin pagar aranceles, el Senado no ratificó esa cantidad. Hablaban de 18 meses, era en la práctica, 18 meses. Pero apenas ahora aprueba 6 semanas, es decir, mes y medio. ¿Por qué? Ya lo habíamos anticipado acá. En la práctica, Colombia estaría muy cercano al inicio del año 2011 ya de firmar definitivamente con Estados Unidos el Tratado de Libre Comercio. Productos colombianos llegando a los Estados Unidos libremente y algunos productos estadounidenses, de acuerdo a un cronograma negociado, también entrarían sin pagar aranceles a Colombia a partir del 2011, igual que ya lo hizo en el 2009 Perú. Y si este ATPDA es para compensar el esfuerzo de la lucha contra el narcotráfico, Colombia, Ecuador y Perú, si ya Colombia firma, ¿qué objeto tendría que se vuelva a aplazar el ATPDA? Imagínese usted por ahí 40.000 familias que perderían la posibilidad de empleo para el 2011. Así que la situación no es muy fácil. No hay que bajar los brazos, es cierto, lo hemos hablado siempre, sobre todo de manera optimista, positivos, mirando el futuro. La seguridad, otro de los temas pendientes con el que comenzaremos el año. Este día esperamos conversar acá en nuestro informativo con el doctor Antonio Gagliardo Loor, es decir, el ministro fiscal de la provincia del Guayas, sobre las reformas que se están planteando en la Asamblea Nacional y que ya pasaron un primer debate, si todo esto es suficiente. Pero estamos también atentos a lo que en estos días está ya en sus primeras gestiones actuando el nuevo ministro de Interior, el arquitecto Alfredo Vera Arrata. Recordemos que el ministro del Interior es lo mismo que el ministro de Gobierno, nomás le cambiaron el título. Tiene que hacerse cargo de la política y de la policía. Son las mismas funciones que tuvo siempre este cargo de ministro de Gobierno. Ahora se lo conoce como ministro del Interior. Una primera inquietud ya fue resuelta por las varias entrevistas que el arquitecto Alfredo Vera está concediendo en estos días.
especialmente la entrevista que concedió al diario El Universo y que el día de ayer aparece en la página 9 y que nos releva de alguna manera y que nos da ya el elemento de juicio para valorar aquello que habíamos planteado sobre la experiencia del arquitecto Alfredo Vera en materia de seguridad, asumiendo que él es un arquitecto que además ha sido periodista, escritor, fue ministro de Educación en el gobierno del doctor Rodrigo Borja Ceballos, ha sido secretario nacional anticorrupción en este gobierno entre el mes de marzo y julio, mes de marzo de 2007 a julio del 2009, y salió del gobierno por una discrepancia que tuvo con Fabricio Correa, cuando se comenzaron a conocer los contratos que el hermano del presidente había firmado con el actual gobierno. Esto lo separó al ministro actual de gobierno, al ministro del Interior, Alfredo Vera, de colaborar con el presidente Rafael Correa. Pero el periodista del Universo le pregunta, para comenzar el diálogo, y es lo que quiero relevar y extraer de esta entrevista concedida al diario Universo, para considerarlo como un elemento de juicio: ¿tiene o no experiencia el arquitecto Vera en materia de seguridad? El periodista le dice: el presidente Correa ha dicho que él no es experto en seguridad, usted tampoco lo es. ¿Cómo afrontará el liderazgo de un tema que requiere conocimiento para establecer estrategias? Y el arquitecto Alfredo Vera no responde la pregunta. No dice si él ha hecho algún curso en los últimos tiempos sobre materia de seguridad. Y va directamente de una forma política a responder políticamente. Dice: aquí hay 14 millones de expertos en inseguridad. Cada ciudadano tiene una idea de cómo combatir la delincuencia. Unos dicen que hay que matar a los delincuentes, otros que hay que darles trabajo y regenerarlos. Y los expertos no han dado resultados. Por eso el presidente abrió el abanico para que intervengan los poderes seccionales y la ciudadanía y aportemos no solo con propuestas, sino con acciones. ¿Qué nos está diciendo el nuevo ministro del Interior? Además de decir que no tiene experiencia, invita a la ciudadanía. Yo creo que lo hace bien. Y ahí estoy planteando lo que espero decir para la conclusión, una de las dos conclusiones que vamos a tener en el análisis de la gestión que va a hacer el arquitecto Alfredo Vera. Además de mantener una gestión de cordialidad, de diálogo, que sería una primera característica de su administración, asumimos que quiere incorporar a todos los actores que deban de contribuir a esta materia de la seguridad. Es decir, no aparece él como un experto, como un solucionador. Da la impresión cuando alguien contrata a un empleado clave, él dice: no, yo no vengo a solucionar los problemas yo solo. Acá tenemos que trabajar en equipo. Más o menos es lo que nos da a entender el arquitecto Alfredo Vera. Y creo que, como una previa conclusión, podríamos decir que está actuando bien. El tema de la seguridad es complejo. Y si él no es experto, no viene con la solución. Pero por lo menos viene con dos maneras de ser o un estilo que al parecer va a guiarlo en esta gestión. Invitar a todos los actores, a todos los ciudadanos. Aunque puede ser que no nos guste el titular del Universo cuando dice: el miedo a denunciar es solo un pretexto para guardar silencio. Es decir, como que nos da a nosotros los ciudadanos la responsabilidad de denunciar y como que somos también responsables por no denunciar. Esto sobre todo, me imagino, a los vecinos, a quienes conozcan a los delincuentes. Deberán ser valientes y contribuir. En parte él comparte esta responsabilidad diciendo: el tema de seguridad es de todos. Habría que preguntarle al ministro si es que va a darle la garantía a los ciudadanos para que puedan denunciar y que no haya represalias contra los ciudadanos honestos que quieran unirse y trabajar con el Ministerio del Interior en esta materia. Pero ahí deja esta inquietud respecto a la ciudadanía. No es muy clara, es cierto, pero deja ahí esta especie de propuesta. Me imagino que luego él revisará su plan
y nos dirá la ciudadanía en qué podemos contribuir para que él tenga éxito en esta gestión. Un éxito que es necesario para toda la ciudadanía, para que la delincuencia no siga haciendo de las suyas como todos estos días. Con mucho bochorno vemos jóvenes delinquiendo, robando en joyerías, y la pillería al parecer sigue derramándose por ahí en cierto sector ciudadano, que es sujeto, por no tener carácter, por no tener voluntad de mantenerse en el respeto a las leyes, es sujeto muy fácil de caer en la delincuencia, en la irresponsabilidad. Esa es una materia que nos plantea ahí el ministro del Interior, que la ciudadanía se incorpore. Pero cuando en el diario Hoy se le pregunta sobre la política, porque él es ministro del Interior con dos funciones: el tema de seguridad con la policía y el tema de la política. Él es el interfase, vendría a ser, si fuera una especie de aplicación de algún elemento electrónico, entre el gobierno nacional, entre el presidente de la República y el resto de asambleístas, de la justicia, fiscales, en fin. Él es el que tendrá que negociar la política, aunque el presidente de la República le gusta hacerlo él mismo, no respeta las voluntades o el intermedio, ¿no? El representante de la política, que es el ministro del Interior. Gustavo Yal, yo creo que en eso, me imagino, se sentía feliz, porque mientras él no trabajaba en ese sentido, de pronto estaba bien. Era el presidente el que frenteaba, porque este es el verbo que utiliza Alfredo Vera. Por ejemplo, él dice que él no va a frentear al alcalde Jaime Nebot, que esa no es su intención. Que Jaime Nebot tiene su responsabilidad, lo responde y lo publica el día de hoy, el diario Hoy, cuando él dice que yo frenteo con quien haya que frentear, pero no específicamente a nadie. El presidente de la República ha frenteado a Nebot cuantas veces ha sido necesario. Creo que Nebot, en el tema de la seguridad, asumirá su responsabilidad y lo hará cuando lo crea necesario. Yo creo que es una respuesta política, pero muy razonable, es una respuesta de sentido común. Recién está en el cargo. Por una parte, él reconoce que el presidente es el que no respeta la labor, la función de los ministros, y creo que Gustavo Yal, como digo y repito, estaba feliz de no frentear, ¿no? Muy caballero, llegaba a Guayaquil, visitaba ciertos lugares, ciertas oficinas y se regresaba a Quito. Bueno, ahora el ministro Alfredo Vera, que lo conocemos, él sí ha frenteado cuando hizo periodismo aquí. Pedro Páramo frenteaba a los gobiernos y denunciaba en nombre de la ciudadanía. Él dice que no necesariamente va a frentear con Jaime Nebot. Esperemos que más bien vea un diálogo positivo, que venga a negociar, a conversar con nuestro alcalde y con toda la ciudadanía, con los empresarios, con quienes quieren apoyar a la policía. Yo creo que por ahora él, recientemente posesionado, no tiene por qué ya decirnos que tiene un plan. De pronto lo tomaron de sorpresa. No tenía un plan de cómo negociar la política con los alcaldes, los prefectos alrededor de todo el Ecuador. En cambio, también en la política con la oposición, él fue radical con Diario Hoy. Considera imposible una tregua con la oposición porque hay políticos afiebrados que se oponen sin razones. Esto lo dice Alfredo Vera. Él ve difícil que se pueda transar, negociar como representante del presidente en lo político con los asambleístas de oposición. Por ejemplo, en materia de la ley de comunicación, extraordinario. Sería extraordinario que él se incorpore a revisar el texto de la ley de comunicación y así como pueda negociar con los asambleístas de Alianza País, que converse y negociando en el buen sentido, el negocio político, la transacción de poder político, hablar con la oposición. Posiblemente es una posición inicial, pero yo creo que ahora la oposición, conociendo lo que piensa Alfredo Vera como ministro de Política, podrían conversar, ¿por qué no? Y si aplica nuevamente el sentido común, la madurez que debe tener Alfredo Vera con tantos años en la política ecuatoriana, no necesita necesariamente ser un experto
tampoco en materia política, aunque sí debe serlo por la práctica, pero más allá, que pueda negociar con la oposición. Pero él parte, yo creo, de una posición radical que es justificada también. Él tampoco puede enfrentarse a la oposición abiertamente, con todos los diálogos. Puede presentarse como lo ha hecho, con una distancia, para luego sentarse a conversar. Sería extraordinario que Alfredo Vera sirva con toda su experiencia al país. Pero él le dice a la oposición que ahora él considera imposible una tregua con la oposición porque hay políticos afiebrados que se oponen sin razones. Sería extraordinario que él identificara si hay todavía en el Ecuador políticos afiebrados que se oponen por oponerse a lo que piensa el presidente, o si hay razonamientos en la oposición para que él sirva precisamente de ese hombre de diálogo, ese hombre nexo, político nexo, que pueda hacerlo entre la oposición. Sería extraordinario. Y creo que atando todo esto con el tema de la seguridad, va a trabajar en la policía, con viviendas, unir el núcleo familiar, me parece de sentido común regresar a los policías que vinieron a Guayaquil abandonando a sus familias, que los regrese. Me imagino que Alfredo Vera esperar reemplazarlo, o con solteros, viniendo de la sierra generalmente, o que también piense en generar ya policías guayaquileños y mandos superiores guayaquileños, porque hay que averiguar por qué el guayaquileño no quiere ser policía, el joven guayaquileño. ¿Será que los mandos medios, superiores de la policía, que vienen de la sierra, no necesariamente tienen la idiosincrasia adecuada para ser los que dirijan la escuela policial guayaquileña? Por ejemplo, esta materia yo creo que Alfredo Vera debería proponérsela. Él, como un hombre acá de la costa guayaquileño, vamos a trabajar a ver qué pasa con el joven guayaquileño en una escuela policial. Y todo esto, ¿no?, es un tema en que la ciudadanía deberá contribuir con la policía, la disciplina policial. Él habla de una autodepuración extraordinario, para que no se vuelva a dar esos hechos bochornosos de policías chantajeando a la ciudadanía. Creo que la tarea de Alfredo Vera, más allá de no ser un experto en seguridad, sí ser un experto, y así lo asumimos, en política, tiene un gran desafío, y además creo que tiene personalidad, como para decirle al presidente: señor presidente, estas son mis funciones, permítame trabajar, yo voy a trabajar en base a un plan que se lo propondré a usted y usted me lo va a aprobar, y que no repita y que no sea nomás un vocero del pensamiento o de lo que diga el presidente Rafael Correa. Yo creo que cuando el presidente Correa el próximo año 2011 comience su 5º año de gobierno, los ecuatorianos podríamos decir finalmente va a haber diálogo, va a haber trabajo con alguien maduro en estas funciones de la política y la seguridad. Hacemos votos para comenzar el 2011. En esta semana, 4 días laborables, iremos analizando estos aspectos. Hoy día la justicia, estaremos hablando sobre la materia pendiente de comunicación, materia pendiente de la economía. Y así hasta cerrar este año y comenzar el próximo día lunes, ojalá con todo el optimismo del caso. Pero vemos en Alfredo Vera mucho sentido común en estos días. Ese sentido común que alguien dice que es el menos común de los sentidos, pero que describe la creencia, esas proposiciones que tenemos nosotros, que nacemos muchas veces con sentido común. No somos expertos en todo, pero vamos aprendiendo con sentido común, con experiencia, con sabiduría, con lógica, que nos da también la posibilidad de ir conociendo algunos temas. Ojalá que Alfredo Vera tenga éxito, que nosotros ecuatorianos veamos en él un ministro para el 2011 que realmente en el 5º año del actual gobierno sí dé resultados en materia de seguridad, en materia de política. Vamos al corte comercial.